Consejo de Administración de la Legislatura aprobó la resolución para el juicio al presidente de la República. La Corte Constitucional ya recibió el documento y se presta para el sorteo del juez ponente. Transportistas urbanos de Guayaquil volvieron a las calles y retoman el servicio de transportación pública a los usuarios a la espera de que se cumplan los compromisos. Emergencia en el cantón Santa Rosa, en la provincia del Oro, tras torrencial aguacero que inundó gran parte del cantón y aisló a muchas parroquias y barrios en medio del agua. En deportes, Marlon Chito Vera afronta este sábado uno de sus mayores desafíos cuando enfrente a Corey Shandon en el evento estelar de la cartelera de la UFC en San Antonio, Texas. En noticias del mundo, un nuevo episodio de conflicto en la tensa relación China con Estados Unidos. Esta vez el Congreso norteamericano puso en el banquillo de los acusados a los altos ejecutivos de TikTok, la aplicación china acusada de violar los datos de los usuarios y espiar a su país. Televidentes, bienvenidos hoy viernes 24 de marzo de 2023. Esta es la emisión central de Noticias 7. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es o en el dial de Pública FM en todo el país y, claro, a través de nuestras redes sociales. Como siempre, el gusto de estar acompañado por María Mercedes Castro esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, Byron. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por su sintonía. Tenemos importante información. Aquí empezamos. El Consejo de Administración de la Legislatura aprobó en una nueva resolución el trámite al pedido de juicio político para el presidente Guillermo Lasso. El documento ya fue remitido a la Corte Constitucional para su análisis y admisibilidad. En un segundo intento, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, admitió a trámite la solicitud presentada por 4 legisladores para el juicio político al jefe de Estado por supuesta concusión y peculado. 5 votos afirmativos y 2. Lo hizo la tarde del viernes, con 5 votos a favor y 2 en contra, de Natalia Arias y Joana Moreira. Ello tras subsanar una serie de errores que se había encontrado en el primer informe. Por ejemplo, la omisión del primer apellido del presidente, en el que lo denominaban como Guillermo Mendoza. Yo diría que la generalidad es que hayan errores, la excepción es que no exista. Esa es la regla ahora en esta Asamblea Nacional. Todas estas fallas de forma hicieron que desde el Ejecutivo se cuestionara al pedido de juicio político, como manifestó el ministro de Gobierno, Henry Cucarón, en una entrevista. Una pieza más del sainete que han intentado forjar para enjuiciar sin fundamento político ni jurídico alguno al señor presidente de la República, Guillermo Lasso. Sea que se demoren por la suma de errores o por la falta de conceptos, el gobierno del Ecuador y el presidente está listo para afrontar este tema. Esperemos que la verdad prevalezca. Sin embargo, en la resolución final, y que este viernes ya fue remitida minutos después a la Corte Constitucional, el nombre del primer mandatario ya se escribió correctamente y se avalaron las 59 firmas recabadas por Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo para su solicitud. Ahora sí, la Corte Constitucional tiene 6 días para determinar la admisibilidad, es decir, hasta el jueves 30 de marzo, y resolver si el juicio político continúa o debe archivarse. Es tan pobre la acusación, tanto en la forma como en el fondo, que la Corte sí tendría elementos para emitir un dictamen de inadmisibilidad en este caso. Con el voto afirmativo de 6 jueces de los 9 de la Corte Constitucional, el proceso de juicio político volvería a la Asamblea para continuar con el trámite correspondiente. Lautaro Andrade, Noticias 7. Atención, y hace pocos minutos concluyó el sorteo del juez ponente de la Corte Constitucional que realizará el informe de dictamen sobre la admisibilidad del pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. En una sesión extraordinaria y de carácter público se sorteó entre los 9 miembros de la Corte. El papelito favorecido contenía el nombre de la jueza Teresa Núquez Martínez, quien presentará una ponencia sobre la solicitud remitida por la Asamblea Nacional para que lo conozca el Pleno de la Corte Constitucional. Sin embargo, los 9 jueces decidirán el caso con la aprobación de las 2/3 partes, es decir, 6 votos de 9.
Ecuador debe estar absolutamente seguro de que la decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente apegada a la Constitución, será una muestra más de la independencia que caracteriza a la Corte Constitucional. Y en este sentido, quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones, con absoluto respeto a la institucionalidad de la Corte, y por lo demás tengan la seguridad de que nosotros resolveremos esta causa conforme al procedimiento y los tiempos establecidos en la ley. Y el gobierno seguirá en su posición de dialogar con todos los sectores sobre acuerdos mínimos para buscar una solución a los problemas que afronta el país. Mientras tanto, la Iglesia ecuatoriana, a través de la Conferencia Episcopal, recuerda que su mediación en una mesa de diálogo está a disposición de todas las partes. El gobierno está abierto a sentarse nuevamente al diálogo con todos los sectores de la sociedad, sean los grupos políticos, empresariales o sectores sociales. Tenemos que acostumbrarnos de que en unas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. Eso es gran acuerdo, eso es muy grandilocuente, eso es mucho más pragmático en ese sentido. En otros temas hay que encontrar, trabajar en base al diálogo cuáles son los puntos de consenso. Así lo dijo el ministro de la Política, Henry Cucalón, quien habla de un gran acuerdo nacional de donde confluyan todos los sectores. Es un diálogo de ideas, de argumentaciones, de contrastes, que eso es normal. Chocar en posiciones sin llegar a lo personal es muy propio de la democracia. Algo con lo que concuerda la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien participó en las mesas de diálogo luego de la movilización de junio del 2022. El arzobispo de Quito, Alfredo Espinosa, recuerda el compromiso de la Iglesia. Estamos trabajando, no creas que no estamos trabajando. Estamos trabajando en las mesas de seguimiento que son, porque las mesas de diálogo no se rompieron nunca. Y se cerraron con la firma de 218 acuerdos, que es importante decir el número, que no participamos como conferencia episcopal en las mesas de seguimiento, porque pensamos que debía ser un proceso técnico, y no somos técnicos nosotros en esto. Por ello recuerda que la PUCE, Universidad Católica del Ecuador, como academia perteneciente a la conferencia por medio de su canciller, ha llevado el seguimiento de las mesas, aunque los indígenas se hayan levantado. Dice Espinosa que están aún abiertos a volver a las mesas si ambas partes lo llaman. Si en su momento las dos partes nos piden a nosotros un proceso de diálogo, estamos dispuestos a hacerlo. No vamos a dejar nunca de hacer y de intervenir en el bien del país. Byron Galarza, Noticias 7. Los guardias de seguridad sí están autorizados a portar armas de fuego siempre y cuando se obtengan los permisos correspondientes, pero no toda compañía de guardianía cuenta con ello. Sin embargo, algunos guardias tienen temor en usar sus armas por las consecuencias penales de hacerlo. El último video viral que más repudio ha generado en las redes sociales es el de estos tres jóvenes que agreden a un guardia de seguridad por solicitarles que bajaran el volumen en un departamento en el norte de Quito. El gendarme desenfundó su arma, pero no la utilizó. Luego fue sometido. Ni la policía ni la fiscalía se han pronunciado por la cobarde agresión de 3 contra 1. Pero el debate se reabre sobre el porte de armas en la seguridad privada y el uso legítimo de la fuerza. No tenemos una ley que se base para que nos podamos defender. La Constitución ahorita del Estado no nos ayuda. Si nosotros le hacemos daño a un criminal o le hacemos alguna cosa mala, los que salimos perjudicados somos nosotros. En Ecuador, 1000 empresas de seguridad cuentan con permiso para el porte de armas de fuego y al menos 50.000 armas están registradas en la Dirección de Control de la Fuerza de Tarea Conjunta. Las compañías de seguridad tienen la obligación para recibir el permiso de operación por parte del ente rector, Ministerio del Interior, la capacitación de los guardias que van a utilizar para el fin para el cual están siendo contratados. Las compañías de seguridad se dividen en dos tipos. Las que dan servicios de vigilancia fija, las que dan servicios de vigilancia móvil. En ambos casos, para estas compañías de seguridad, existen los guardias que tienen la autorización de porte o tenencia de armas, existen guardias
que dan seguridad sin armamento. En algunos casos se usan otras formas para ejercer sus labores. Está el tolete, que uno se puede, digamos así, reaccionar con eso. Está el gas lacrimógeno también, el gas pimienta. Con eso podemos disuadir, digamos, un poco la agresión. Pero desde este sector y ante los casos reportados por agresiones o judicializaciones al efectuar sus labores, la solicitud es clara. Deberíamos tener una ley, una buena ley que nos ampare a nosotros como guardia de seguridad, porque también nosotros somos, imagínense, si hay un secuestro, hay algún intento de asalto, tenemos que defender, tampoco no tenemos que escondernos, pero imagínense, si la ley está en contra de nosotros, no podemos hacer nada de eso. Recordemos que en un proceso penal se evalúa si el uso legítimo de la fuerza fue bien empleado, ello pese a la desconfianza por las leyes que aún sienten quienes cuidan a la población en las calles. Lautaro Andrade, Noticias 7. Esmeraldas es la provincia que más abandono escolar tiene. A decir de los expertos, esto podría deberse a la violencia que ha azotado en los últimos años. La deserción de estudiantes y los índices de delincuencia están relacionados. Los decapitaron con una sierra eléctrica. Sí, así de cruda es la información que de a poco se revela sobre las 3 cabezas que se encontraron esta semana en Esmeraldas. Y hay más. 2 de ellos eran hermanos. ¿Sus edades? De 15 y 19 años. Uno de los familiares nos refería que ellos se encontraban ligados a uno de las estructuras que actúan aquí en Esmeraldas. Que haya el involucramiento de menores en actos delictivos no es nuevo. En la misma provincia, en febrero, un pequeño de 13 años empuñó un arma y asesinó a un policía. El mismo fue parte de una banda que secuestró a 2 personas en Quito. Pero incluso si nos vamos más atrás, en agosto del año pasado, otro niño irrumpía en una tienda para robar. El incremento de esa cifra preocupa a la policía y la liga también a otra problemática. La provincia de Esmeraldas tiene la tasa de reescolarización muy baja con respecto a todo el país. Pero vamos a las cifras. Según los datos abiertos del Ministerio de Educación, Manabí tiene el 1.55% de abandono escolar, Guayas del 1.71%, Sucumbíos el 0.80%, al igual que Pichincha, y las demás provincias no pasan del 2%. En Esmeraldas, en cambio, la cifra llega casi al 4%. Tiene exactamente el 3.95% de deserción estudiantil. Se han dado situaciones de violencia en ciertos cantones de la provincia. Esto efectivamente ha generado que mucha población estudiantil se separe del sistema educativo, no por violencia al interior del sistema educativo, sino por hechos de violencia social y comunitario en esta provincia. Según expertos, la falta de escolarización podría ser el espacio que buscan las bandas criminales para cooptar a los estudiantes. Pero también al contrario, hay padres de familia que podrían estar optando no enviar a sus hijos a las escuelas por miedo a que sean cooptados. Sí tenemos una preocupación muy grande porque en otros países de la región, por ejemplo, yo trabajé para Plan en El Salvador y teníamos esta situación todo el tiempo, es decir, con situaciones extremas, que papás y mamás tomaban decisiones de no enviar a sus hijos a la escuela y esconderlos en su casa para que no fueran cooptados. El Ministerio de Educación trabaja en ello. En conjunto con otras entidades como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, efectivamente, también estamos trabajando con organismos de cooperación nacional e internacional y organizaciones de sociedad civil, porque la situación de violencia nuevamente permea hacia las instituciones educativas, generando algunos temas de vinculación incluso de niñez y adolescencia en situaciones de violencia y de crimen organizado. Los expertos insisten en que cuando se toma el tema de la seguridad en serio, no se endurece la ley, se fortalece la atención en escuelas, en familia y en las comunidades. Andrea Orbe, Noticias 7. El
El 40% de los casos de violencia sexual en las aulas educativas en Ecuador entre el 2014 y 2023 involucran como presuntos responsables a estudiantes menores de edad. Los expertos apuntan a que entre los 12 y 14 años los jóvenes son más vulnerables de involucrarse en comportamientos sexuales dañinos. Lamentablemente no son aislados los casos de abuso sexual de un menor a otro menor. Según los datos del Ministerio de Educación, entre 2014 y febrero de 2023 se han registrado 1.938 casos de violencia sexual en el sistema educativo que involucran estudiantes. En su mayoría, los presuntos agresores son compañeros del aula. En el caso de que sean estudiantes, se implementa el proceso de medidas educativas disciplinarias que ya lo establece la Ley Orgánica de Educación y las medidas de protección hacia la víctima. Es decir, la primera medida es la reubicación del victimario en otro establecimiento para evitar la revictimización, aunque en el ámbito judicial la sanción, si se determinara alguna responsabilidad, es diferente a que el perpetrador sea un adulto. Porque los menores de edad no pueden ser imputados como adultos, digamos, penalmente. Esto de acuerdo a lo establecido en nuestra norma legal, tanto en el Código Integral Penal como en el Código de la Niñez. Según expertos y estudios psicológicos, entre los 12 y 14 años es la edad más propensa para que los menores demuestren comportamientos sexuales dañinos. Este rango de edad experimenta muchos cambios a medida que comienza la pubertad, y si tienen una visión sesgada del sexo o una propensión hacia comportamientos sexuales dañinos, puede poner la mira en alguien más joven, más pequeño o con limitaciones cognitivas o físicas. Los expertos recomiendan que este tipo de casos sean tratados con la misma seriedad que si fuera un atacante adulto, pues el trauma es igual y ambos menores involucrados deben recibir ayuda. Carolina Basante, Noticias 7. Este año ya se podrá aplicar a la jornada escolar extendida en el sistema educativo, en el régimen Costa. El Ministerio de Educación aplicará un proyecto piloto. En la costa, las instituciones educativas de todos los sostenimientos podrán formar parte del plan piloto para impartir sus servicios en jornadas escolares extendidas, de lunes a viernes, bajo las condiciones que establezca el Ministerio de Educación. Lo que se busca es que en la infraestructura de los colegios fiscales determinados entre la zona y planta central del Ministerio de Educación, porque esto es algo piloto que se va a realizar por primera vez, identificar qué instituciones podrían tener una especie de clubes, es decir, que puedan estar 2 horas más, esto de manera voluntaria, siempre y cuando el padre de familia diga yo quiero que mi hijo haga esto. La idea es trabajar en conjunto, por ejemplo, con el Comité de Padres de Familia, para organizar clases gratuitas. Dar alguna actividad para que los estudiantes del sector, los niños del sector la puedan practicar, o también con algún ministerio, ¿por qué no también con algún gobierno autónomo descentralizado que diga yo quiero que los estudiantes aprendan esto? Hay la posibilidad, podemos coordinar y luego lo aplicamos donde se tenga que aplicar. Pero tenemos que considerar realmente varios aspectos. Primero, si se va a hacer eso, hay que darle seguimiento para que el chico pueda tener una oferta alternativa. Pero a su vez eso tiene la contrapartida de que se lo atosiga de su estancia en la institución, y lo que se lo hace es hostigar del proceso educativo. Los horarios dependerán también de la institución educativa. Por ejemplo, cuando no exista jornada vespertina en el predio educativo, la jornada matutina podrá extenderse hasta las 18 horas. Momento de una pausa y en breve les contamos que se prevé que el fenómeno del Niño llegue a Ecuador este año. Les contaremos cuándo exactamente. Volvemos enseguida. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, en Manta 88.1, Loja 90.5. Hoy se retomó el servicio de los buses en Guayaquil luego de 24 horas de paralización. Aún se pagan los 30 centavos de la tarifa estipulada. Sin embargo, hay acuerdos que se deben cumplir. Es el mismo lugar con dos panoramas distintos. Hoy en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil amaneció con suficientes buses para los usuarios, quienes luego de un día de pasar malos ratos buscando cómo movilizarse, consiguieron unidades desde tempranas horas de este viernes. Ya gracias a Dios ahora mismo ya hay más facilidad para movilizarnos y estamos ya mejor, y que bueno que ya no está lloviendo tampoco. Esto luego del paro de transportistas con la suspensión del servicio que se registró en Guayaquil, un acontecimiento que la ciudadanía no quisiera que se repita. Ayer fue difícil, un día difícil y se gastó mucha plata.
¿Cuánto gastó ayer en transporte? Siquiera casi $5. Sí, pagar en taxi, no quedaba más. Y hoy día ya por lo menos ya todo normal. Claro, ya está todo normal ya. Ok, ahora sí hacia su trabajo va a poder ir y regresar. Claro que sí. La gente por necesidad pagaba. Por la necesidad de ya trabajar, pagaba, porque imagínense, la mayoría trabaja en bus. Por el momento, la FETUC emitió un comunicado con los acuerdos que trajo la mediación con el gobernador del Guayas, a pesar de que la solicitud de este gremio continúa siendo el aumento de la tarifa de 30 a 40 centavos. ¿Está o no de acuerdo con el aumento de los 10 centavos? No, porque dan un pésimo servicio. El servicio es lo peor, los asientos dañados, los choferes no respetan al pasajero como tal, dejan subir a cualquiera. Un servicio que también se espera sea mejorado por la seguridad y comodidad de los usuarios. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que la temporada invernal provocó la caída en un muro de la penitenciaría del Litoral. Hasta que se reconstruya la pared derrumbada, el SNAI colocó planchas provisionales y reforzó la seguridad del tramo afectado. No se han reportado incidentes por este accidente estructural. Declaran en emergencia invernal en Santa Rosa, esto es en la provincia del Oro, tras las intensas lluvias que han golpeado los últimos días al país. Sus moradores solicitan ayuda a las autoridades. Desde el aire se evidencia la magnitud de la situación. Gran parte del cantón Santa Rosa está bajo el agua, tras el desbordamiento del río del mismo nombre. El afluente entró a las viviendas debido también a la intensa lluvia, acompañada de una tormenta eléctrica. El panorama este viernes era evidente. El nivel llegaba en las calles a la cintura de las personas. Las mascotas buscaban refugio para evitar ahogarse. El Comité de Operaciones declaró la emergencia en este cantón por el invierno. A partir de las 9 de la noche, pues los niveles del río se elevaron considerablemente. Eso nos afectó muchísimos barrios. Tenemos los sectores Mi Rosita, Galápagos, Barrio Quito, Nuevo Santa Rosa, otros sectores como Atahualpa, Teniente, Jardines de Conchales que han sido afectados. Las lluvias también han afectado el fronterizo cantón Huaquillas, provincia del Oro. En el recinto La Zanja, perteneciente al cantón Juján, el aguacero entró a las casas de la zona y rebasó a un puente peatonal de madera por el que acceden a otros caminos vecinales. Los pobladores han perdido sus cultivos y aves de corral. Sus moradores piden asistencia urgente. Se prevé que el fenómeno del Niño llegue a Ecuador en julio de este año. Así lo detalló el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, INOCAR. Según las previsiones, la época fuerte de lluvias tendrá presencia en diciembre. Luego de 3 años consecutivos de la presencia del fenómeno de la Niña, que afectó a los patrones de temperatura y precipitaciones, retornará el Niño. Así lo explica el capitán Luis Morales del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, INOCAR. Se prevé que con estas condiciones, si se mantienen, tengamos un evento, el inicio de un evento El Niño un poco débil a partir del segundo semestre de este año, esto es a partir de julio. Las consecuencias iniciales si se dan estas condiciones en ese momento no serían tan graves, digámoslo así, porque estaríamos atravesando por la época seca. El monitoreo será constante para verificar si estas condiciones cálidas que trae el Niño se mantiene hasta el inicio de la temporada húmeda, que en Ecuador corresponde a diciembre. El problema se agrava, digámoslo así, en lluvias cuando el Niño se presenta en las épocas húmedas, es decir, que corresponden a lluvias. Eso incrementa la cantidad de lluvias. Podría ser desde diciembre de este año, enero y febrero del 2024. Mientras tanto, desde el INAMI se recuerda que estamos dentro de la época lluviosa, condición que continuará hasta las primeras semanas de mayo. Las condiciones para el litoral no son favorables, se espera que tengamos episodios de lluvia de variable intensidad en lo que queda de marzo y el próximo mes de abril. El próximo mes de abril es un mes lluvioso.
Ante esta situación climática, recuerde cuidar su sistema respiratorio. Si va a salir, abríguese, maneje con precaución en la calzada mojada y si viaja, tome en cuenta la presencia de neblina en el callejón interandino. Olga Velasco, Noticias 7. Más de 300 oportunidades de empleo podrá encontrar en la feria virtual que impulsa la Universidad Internacional de La Rioja, en donde participan empresas de toda Latinoamérica. En la siguiente nota les damos más detalles de este evento que se efectuará hasta el domingo 26 de marzo. Se trata de la sexta edición de la Feria Internacional de Empleo que se desarrolla de manera virtual y en la que participan más de 100 empresas de toda Latinoamérica. Así lo explica Marta Carrión Páez, responsable del área de empleo de la Universidad Internacional de La Rioja, institución que organiza esta iniciativa a nivel regional. Publicando más de 300 ofertas de empleo que están esperando ahí, al otro lado de la pantalla, para que encontréis esa oportunidad de empleo que estáis buscando. Ana Frontela, vocera de UNIR en el país, detalla que el mercado laboral ecuatoriano necesita con urgencia talento digital, pues la pandemia aceleró la automatización. Y las 4 ofertas con más postulaciones, la gente está pidiendo especialistas en todo lo que tiene que ver con asesores bancarios, en especialistas de riesgo. Estamos hablando dentro del sector pedagógico, también especialistas en innovación educativa, responsables de contables, la parte financiera. O sea, hay un componente en el que lo digital lo marca todo. ¿Cómo puede participar? Es muy simple. Ingrese a empleo.unir.net/fire/home. Debe registrarse con su correo electrónico e ingresar los principales datos de su perfil. Y eso es muy importante porque las empresas pueden conocer así el perfil que tienes, las habilidades que tienen, e ir recorriendo un poco todas las empresas, porque puede que alguien de Ecuador pueda haber alguna empresa en otro punto de Latinoamérica que pueda estar interesado y que pueda ser una oportunidad laboral. La feria estará vigente hasta el domingo 26 de marzo. En estos días ya participaron más de 8.000 personas. Olga Velasco, Noticias 7. Otros temas, una corte judicial de Napo ordenó la investigación de 7 proyectos mineros en la provincia de la Amazonía. El fallo responde a una acción de protección interpuesta en el 2021 por activistas y organizaciones ambientalistas. Finalmente, este viernes, la sentencia evidenció que hubo incumplimientos en el plan de restauración ambiental, por lo que declaró que se ejecute la integridad del fallo, que es de cumplimiento inmediato. Y es momento de hacer una pausa. En breve, amigos televidentes y oyentes, Richard Carapaz se distancia de los favoritos y Primož Roglič se afianza como líder de la Vuelta a Cataluña. Noticias del mundo. Un operativo policial dejó 13 muertos en un enfrentamiento con supuestos criminales en una favela en Río de Janeiro, Brasil. Entre ellos, el líder de una banda de narcotraficantes que actúa en el norte del país. La incursión se llevó a cabo en el complejo de Salgueiro, ubicado en São González, una ciudad de la periferia de Río con casi 1 millón de habitantes. En medio del tiroteo, 2 mujeres que viven en el lugar resultaron heridas, pero están fuera de peligro. El operativo en la favela dejó 13 muertos. Además, 2 individuos fueron detenidos y una gran cantidad de armas incautadas. Entre los muertos se encuentra Leonardo Araújo, conocido como L41, prófugo de la justicia y quien era el principal líder del Comando Vermelho en el estado de Pará, al norte de Brasil, y quien, según las autoridades, se refugiaba en esa localidad. Según la policía, la organización que lideraba era la principal responsable por la muerte de 40 policías desde el 2021 en el estado de Pará. La acción también apuntó a otros líderes de bandas criminales involucradas en ataques recientes a comunidades de la zona en la parte oeste de Río de Janeiro, donde varios vehículos fueron incendiados el pasado miércoles. El Comando Vermelho, surgido en Río, es una de las mayores organizaciones criminales del Brasil dedicada al narcotráfico. Imágenes
en televisión mostraron camiones blindados de la policía militar transitando entre las viviendas de la comunidad. Al caer la tarde, las fuerzas del orden continúan desplegadas en el ingreso a la favela. La ONG Amnistía Internacional criticó al gobierno de Río de Janeiro por llevar adelante una institucionalización de la política de exterminio en una operación desastrosamente letal en Sao Gonzalo. En el 2021 murieron más de 1.300 personas a manos de las fuerzas policiales en el estado de Río de Janeiro, según el proyecto Monitor de Violencia. María Mercedes Castro, Noticias 7. Los cuestionamientos a la plataforma de TikTok generan más tensión entre Estados Unidos y China. El Congreso de la Unión Americana acusa a la aplicación de tener vínculos con el Partido Comunista Chino y violar la seguridad cibernética. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y algunos países europeos prohibieron a sus funcionarios gubernamentales instalar TikTok en sus teléfonos celulares. Todo a partir de que el gobierno estadounidense acusara a la aplicación de supuestamente tener vínculos con el Partido Comunista Chino y ser usado para espiar a sus usuarios. La acusación escaló al ámbito legislativo y este jueves el director ejecutivo de TikTok, Shou-Zi Chew, compareció ante el Congreso estadounidense en donde los legisladores instaron la prohibición de la plataforma en el país. El Partido Comunista Chino es capaz de utilizar esto como una herramienta para manipular a América. TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Por su parte, Chew defendió su aplicación y aclaró que no recibe presiones de Pekín. Desde que soy el CEO de esta compañía, no he mantenido ninguna conversación con ningún funcionario del gobierno chino. El gobierno chino, al sentirse aludido, dio un paso al frente y, en palabras de la portavoz de Asuntos Exteriores de Pekín, Mao Ning, negó también que el gigante de Asia recopile datos de sus usuarios en el extranjero. El gobierno chino concede gran importancia a la protección y seguridad de los datos en conformidad con la ley. Pekín adelantó que se opone a una venta forzada de la popular plataforma, como se ha planteado desde Estados Unidos. Este conflicto se remonta al 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump intentó prohibir TikTok en Estados Unidos por presuntos riesgos de seguridad cibernética. Con la llegada de Joe Biden un año más tarde, el mandatario declinó la propuesta de su predecesor, pero ahora la situación se reavivó. El tiempo se acaba para la inscripción de candidatos presidenciales en Guatemala y causa controversia la negativa a la inscripción del binomio postulado por el partido izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos, compuesto por 2 candidatos indígenas. Telma Cabrera Pérez es una líder indígena y candidata a la presidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, junto a Jordán Rodas como candidato a vicepresidente, pero la inscripción de la fórmula ha sido rechazada. No es contra Telma Cabrera, en este caso fue contra el vicepresidencial, el señor Jordán Rodas, ya que si bien dentro de la papelería él adjuntó el finiquito, se constató que el mismo no tenía validez. El finiquito es un documento emitido por la Contraloría General de Cuentas para dejar constancia de que el candidato no tiene reclamaciones o juicios pendientes por el uso de recursos públicos. Sin embargo, autoridades del MLP aseguran que se trata de algo político. Es un problema de racismo, de exclusión que se hace, digamos, a la compañera como mujer indígena. Según el Tribunal Supremo Electoral, MLP pudo postular a otro candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, el partido asegura que continuarán con o sin la postulación de su binomio. Nosotros estaremos participando en la campaña electoral pidiendo el voto para los diputados y alcaldes a las alcaldías municipales. Los candidatos han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y ante el Parlamento Vasco en España para denunciar lo que aseguran es una violación a sus derechos. El plazo para la inscripción de candidatos concluye el próximo domingo 26 de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ahora revisemos más noticias en el siguiente resumen internacional. En España, el primer gran incendio forestal del año aún no ha sido controlado. Alrededor de 3.000 hectáreas de bosque fueron calcinadas y más de 1.500 personas fueron desalojadas de las regiones de Valencia y Alagón. Se sospecha que la causa de este desastre es por malas prácticas agrícolas. Hasta el momento, más de 400 bomberos y aeronaves se han desplegado al lugar para evitar que se propaguen las llamas.
Se aplazó la visita del rey Carlos III a Francia tras las masivas protestas contra la reforma a la jubilación propuesta por el presidente Emmanuel Macron. El país vive su 9ª jornada de manifestaciones que ha dejado más de 400 heridos y 467 detenidos. Se preveía la visita del rey Carlos III y su esposa este domingo. Sin embargo, Francia y Reino Unido decidieron esta mañana aplazar sus visitas. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció este viernes un acuerdo con Canadá para frenar la migración ilegal en la frontera común. Esta medida busca reducir el flujo migratorio entre el estado de Nueva York y la provincia de Quebec. Según medios oficiales, esto permite a cada país devolver a los solicitantes de asilo que crucen la frontera norte sin autorización. Se espera que la nueva política entre pronto en vigor. Comenzó el inicio del Ramadán, una festividad importante dentro del calendario islámico donde se recuerda la primera revelación del Corán a Mahoma. Más de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo están llamados a celebrar este mes y empezarlo absteniéndose de comer, beber y mantener relaciones sexuales con el fin de purificar su espíritu y convivencia. Muy bien, con esa curiosa nota nos vamos, pero el día lunes vuelven las entrevistas y los datos más importantes de la jornada del fin de semana, María Mercedes. Que descanses, vayan ustedes también, amigos televidentes. Gracias por su sintonía durante toda esta semana. Buen fin de semana.